Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo que es tiro parabólico. Entonces, el tiro parabólico ya es un movimiento en dos dimensiones. Para ello, entonces tenemos a Y, que va siendo la altura, y a X, que va siendo el desplazamiento horizontal. Para que se lleve a cabo, normalmente puedes partir desde el origen o cualquier otra altura intermedia, mayor o menor, incluso desde más abajo de una altura igual con 0, también se puede, o incluso puedes llegar más abajo del suelo. En tales casos se está suponiendo que se avienta desde lo alto de un edificio, cosas así, que va a llegar más abajo de donde inicialmente lo arrojas. Pero bueno, para este tipo de movimientos, ahorita vamos a empezar con lo más simple. Vamos a decir que partes desde el origen, desde un desplazamiento en X igual con 0 y una altura igual con 0. Y entonces va a hacer esta trayectoria. Al hacer esa trayectoria, el objeto que se ha arrojado, vamos a decir que es una esfera, una pelotita, algo pesado que no es frenado por el aire y que sin embargo tampoco tiene mucho volumen, va a tener una velocidad inicial, una V0. Esa velocidad inicial va a tener dos componentes. Uno, en el eje Y, que es la velocidad en Y, más bien sería V0 en Y. Y va a tener también un componente que también va siendo V0, pero en el componente X. Ahora, si lo vemos un poquito más a detalle, entonces esta es la velocidad inicial, V0. Entonces este es V0X, V0Y. Si lo vemos desde esta otra perspectiva, entonces aquí también podríamos representar a esta como V0Y. Esta sigue siendo V0X. Bueno, este es V0X. Entonces, esta V0Y, que es este cateto, ¿qué cateto es? ¿Qué cateto es V0Y? Es el que está exactamente aquí, al ángulo que se está estudiando. Entonces, V0Y es el cateto opuesto y V0X va siendo el cateto adyacente. Y normalmente lo que nos dan como dato va siendo la velocidad inicial, la V0. Entonces, esta es la hipotenusa. Entonces, ya nada más tomando las funciones trigonométricas que me relacionan al cateto opuesto con la hipotenusa, entonces voy a tener que tomar como cateto opuesto, bueno, como función a elegir, es el seno. Entonces, el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo que estoy estudiando ahí es igual al cateto opuesto, que es V0Y, la velocidad en Y, entre la velocidad inicial. Aquí, para la velocidad en X, es el cateto adyacente. Entonces, la función que me lo relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa es coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual a V0X sobre V0. Entonces, ya despejando, pasa al otro lado multiplicando, al igual que este. Entonces, las respectivas conversiones quedan. La velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y en este otro caso, entonces, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo de lanzamiento. Hoy no se ve. Por coseno del ángulo en el cual se lleva a cabo el lanzamiento. Y esas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para obtener el resto de los datos. Otra cosa que vamos a considerar aquí, sobre todo, bueno, para este tipo de problemas, sobre todo al inicio, vamos a considerar que la velocidad en la velocidad en X primero, esta va a ser constante. Se desprecia el efecto de fricción que tiene el aire sobre los objetos para los primeros problemas, pero que no podemos despreciar el efecto de la gravedad. Entonces, la velocidad en Y sí es variable y va a presentar una aceleración que depende de la gravedad. Entonces, la función que me relaciona
la gravedad y la velocidad inicial puede ser así. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Que en este caso, como la gravedad normalmente tiende a frenar, le ponemos un sentido negativo. Entonces, en este caso queda la velocidad en Y, en cualquier punto de Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la velocidad en Y, donde V0 es esta parte y Vx la consideramos constante. La gravedad normalmente la consideramos negativa, porque estamos analizando, bueno, lo que les había mencionado en la clase pasada, de que por perspectiva, si un objeto se acerca, tú consideras que su trayectoria es negativa. Si un objeto se aleja, es una trayectoria positiva. Y la gravedad, por dos factores, la consideras negativa. Primero, porque normalmente hace que los objetos eviten que se vayan, te los va a regresar. Y la segunda es que normalmente también su primer efecto para fines de estudio es desacelerar los objetos. Tú los avientas con una velocidad alta, los va frenando y luego los regresa. Entonces, por esos fines se considera negativa. Y pues, ¿por qué va abajo? O sea, por varias razones se considera negativa, pero esto no es una regla a fuerzas. Si tú justificas en un problema que la quieres positiva y la velocidad negativa, se vale. Nada más que lo tienes que considerar siempre para los cálculos y para el signo de las velocidades siempre. Entonces, cuando la velocidad indica que el objeto se va desde el observador, es positiva. Cuando la velocidad por signo indica que se acerca, el signo va a ser negativo. Esa es la consideración. Bueno, entonces, como ejemplo, vamos a resolver el siguiente problema. Un objeto es arrojado con una velocidad de 20 metros sobre segundo, es decir, como si fuera un pase de un balón de fútbol o algo así, con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Y nos piden entonces de ese problema calcular el tiempo de vuelo, la altura máxima alcanzada y la distancia que recorre horizontalmente. Entonces, para ello necesitamos calcular primero que nada las velocidades, tanto la de X como la de Y. Entonces, la velocidad inicial en X es igual a V0 por coseno del ángulo. Entonces, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo, por coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale el coseno en 30 grados? Entonces son 20 entre 2 toca 10. Entonces son, ¿qué? 10 raíz de 3. 10 raíz de 3, esto en metros sobre segundo. Si no les gusta utilizar esa nomenclatura, pues ya lo sustituyen y entonces la velocidad en X es igual a 17.3 metros sobre segundo. Ahí está. Lo que sigue es calcular la velocidad en Y, que es un proceso, la velocidad inicial en Y, que es exactamente igual. Entonces, la velocidad inicial en Y es igual a V0 por seno de 30 grados. Entonces, VY inicial es igual 20 metros sobre segundo por el seno de 30 grados. Seno de 30 grados es igual a, más bien el seno en 30 grados vale 1/2. Entonces, esto por esto da 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en ambos ejes, tanto en X como en Y. Ahora, un problema que no abordamos ahorita, ¿qué fórmula vamos a usar para calcular el tiempo de vuelo? ¿Cuánto tiempo va a durar en el aire? O bien, la altura máxima. ¿Qué fórmula vamos a usar? Bueno, entonces una compañera propone una fórmula a la cual ahorita voy a deducir de dónde sale. La fórmula que vamos a usar es
V0 es igual a la velocidad, no es cierto, ¿cuál V0? Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad. Bueno, es aceleración por tiempo. Es aceleración por tiempo. Esto es cuando se está acelerando el objeto. En este caso, la gravedad está desacelerando. Entonces, la velocidad final, bueno, sí queda como velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más, no es cierto, es menos porque se está desacelerando. Gravedad por tiempo. Ahora, todos los objetos, una vez que cuando los lanzo en un tiro parabólico, si lo lanzo en la altura máxima, su velocidad es cero, porque si su velocidad es distinta a cero, sigue subiendo o ya empezó a bajar. Entonces tiene que ser cero en la altura máxima y después se vuelve negativa. Entonces, la velocidad final en el punto más alto es cero. Entonces, tomando en cuenta eso, esta pasa al otro lado negativa y entonces queda menos la velocidad inicial en Y es igual a menos la gravedad por tiempo. Con este se anulan. Y ya habíamos visto quién era V0Y, que de hecho ya la calculamos. Pero por fórmula, muchas veces pues, lo encuentran en los libros de texto así. Entonces, este es V0Y, que era esta. Es V0, seno del ángulo, y esto es igual a gravedad por tiempo. Entonces, el tiempo del vuelo es igual a V0 por seno del ángulo sobre la gravedad. Que en este caso ya teníamos este producto completito, que es de 10. Entonces, el tiempo es de 10 metros sobre segundo sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. Entonces, esto hace que el tiempo sea aproximadamente de 1 segundo. El tiempo es de 1.0, como 0.16 segundos. Bueno, este segundo cuadrado. Y ese es el tiempo aproximado. Pero este tiempo, cuidado, es el tiempo que va a tardar en subir. O también se puede interpretar como el tiempo que va a tardar en caer. Entonces, el tiempo neto que dura en el vuelo, es decir, lo que va a durar en el aire, es 2 veces este tiempo. Porque estás tomando en cuenta el tiempo que sube más el tiempo que baja, que se supone que debe ser el mismo. Perdón, este está mal, es 1.02. Ay, me fue. 10 entre 9.8. Sí. 0.4. Ahí está. Ese es el tiempo. Entonces, eso por 2. El tiempo que va a tardar en subir, o ya el tiempo que dura en el aire, es de 2.04 segundos. 2.04 segundos. Entonces, acabamos de decir que el tiempo es 2.04 0.8 segundos. Ese es el tiempo, ya el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. Entonces, la distancia que recorre en el eje X, es decir, horizontalmente, es un movimiento simple, bueno, rectilíneo uniforme. Entonces, la distancia X final es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, como estás haciendo este recorrido, tú consideras que tu X0 vale 0. Y simplemente aquí esta va a ser XF. Entonces, queda así. Entonces, simplemente lo llamamos XF o simplemente X, y es igual a la velocidad que tiene en el eje X, la cual es constante, por el tiempo. Entonces, la distancia que recorre es igual a 2.0408 segundos por 17.3 metros sobre segundo. Y segundo con segundo se anula. Y ya nada más queda la distancia en metros. Perdón, este es 35.34 metros. Esa es la distancia que va a recorrer.
Ahora, la altura máxima. Para calcular la altura máxima, podemos recurrir a la fórmula que involucra velocidad, gravedad y distancia, que es velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia que está recorriendo. En este caso, nuevamente la velocidad final es sí, la velocidad, sí sería velocidad en Y, final es igual a velocidad inicial en Y, menos 2 veces la gravedad por la altura. Nuevamente, esta es 0 en el punto más alto. Entonces, esta pasa restando, menos B0Y al cuadrado es igual a menos 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, menos con menos se anula y entonces ya la altura queda como B0Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si lo ven en el formulario, muchas veces entonces esto aparecería nuevamente como la velocidad inicial, que es velocidad inicial por seno del ángulo. Entonces quedaría velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo, todo esto sobre 2 veces la gravedad. Si lo quieren, bueno, si lo ven así como fórmula directa, si no, pues ya, si ya calculan la velocidad inicial, que es nuestro caso, pues ya nada más lo aplicamos. Entonces la altura, voy a continuar arriba. La altura, entonces, es igual a velocidad inicial de Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces la altura es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado son 100, entonces son 100 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo esto sobre 19.6 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, segundos cuadrados con segundos cuadrados se anulan, metro con este cuadrado se anula y entonces 100 entre 19.6 toca a 5.004 metros. Y así es como quedaría. 5.102 metros. Esta es la altura que alcanza el objeto al ser arrojado con una velocidad en Y de 10 metros sobre segundo.